Saludos queridos amigos. Bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos la atmósfera terrestre. Quédense con nosotros. Atmósfera. La atmósfera es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. Los gases resultan atraídos por la gravedad del cuerpo, y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura de la atmósfera es baja. La altura de la atmósfera de la Tierra alcanza los 10.000 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kilogramos. La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los meteoritos. Composición de la atmósfera. Casi la totalidad del aire, un 95%, se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura, encontrándose más del 75% en la troposfera. El aire forma en la troposfera una mezcla de gases bastante homogénea, hasta el punto de que su comportamiento es el equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas, nitrógeno. Constituye el 78% del volumen del aire. Está formado por moléculas que tienen dos átomos de nitrógeno, de manera que su fórmula es N2. Es un gas inerte, es decir, que no suele reaccionar con otras sustancias. Oxígeno. Representa el 21% del volumen del aire. Está formado por moléculas de dos átomos de oxígeno y su fórmula es O2. Es un gas muy reactivo y la mayoría de los seres vivos lo necesita para vivir. Argón. Contribuye en 0,93% al volumen del aire. Es un gas noble que no reacciona con ninguna sustancia. Dióxido de carbono. Está constituido por moléculas de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, de modo que su fórmula es CO2. Representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos biológicos y climatológicos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis, y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión que se dan por ejemplo en un incendio forestal o en el motor de un auto. Este gas ayuda a retener mayormente el calor proveniente de radiación terrestre y atmosférica, por lo que es el principal causante del efecto invernadero. Ozono. Es un gas minoritario que se encuentra en la estratosfera. Su fórmula es O3, pues sus moléculas tienen 3 átomos de oxígeno. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, ya que su producción a partir del oxígeno atmosférico absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta procedentes del Sol. Vapor de agua. Se encuentra en cantidad muy variable y participa en la formación de nubes o la niebla. Es uno de los gases causantes del efecto invernadero. Partículas sólidas y líquidas. En el aire se encuentran muchas partículas sólidas en suspensión, como por ejemplo, el polvo que levanta el viento o el polen. Estos materiales tienen una distribución muy variable, dependiendo de los vientos y de la actividad humana. Entre los líquidos, la sustancia más importante es el agua en suspensión que se encuentra en las nubes. Capas de la atmósfera. Está situada a unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre. Es la capa en la que se producen los movimientos horizontales y verticales del aire que son provocados por los vientos y otros fenómenos atmosféricos como las nubes, lluvias, cambios de temperatura. Estratosfera. Es la capa que se encuentra entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los menos 60 grados y aumentando con la altura hasta los 10 o 17 grados. Su límite superior es la estratopausa. Exosfera. Es la capa en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última capa de la atmósfera, se localiza por encima de la termósfera, aproximadamente a unos 580 kilómetros de altitud, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío.
Es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre. En esta capa la temperatura no varía y el aire pierde sus cualidades. Su límite con el espacio llega en promedio a los 10.000 kilómetros, por lo que la exosfera está contenida en la magnetosfera, 560.000 kilómetros, que representa el campo magnético de la Tierra. En esa región, hay un alto contenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra y que hace aumentar su peso en unas 20.000 toneladas. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario y en ella se localizan los satélites artificiales de órbita polar. En la exosfera, el concepto popular de temperatura desaparece, ya que la densidad del aire es casi despreciable. Además contiene un flujo bien llamado plasma, que es el que desde el exterior se le ve como los cinturones de Van Allen. Aquí es el único lugar donde los gases pueden escapar ya que la influencia de la fuerza de la gravedad no es tan grande. En ella la ionización de las moléculas determina que la atracción del campo magnético terrestre sea mayor que la del gravitatorio, de ahí que también se la denomina magnetosfera. Por lo tanto, las moléculas de los gases más ligeros poseen una velocidad media que les permite escapar hacia el espacio interplanetario sin que la fuerza gravitatoria de la Tierra sea suficiente para retenerlas. Los gases que así se difunden en el vacío representan una pequeñísima parte de la atmósfera terrestre. Los principales gases dentro de la exosfera son los gases más ligeros: hidrógeno, helio, dióxido de carbono, oxígeno atómico. Mesósfera. En esta capa la temperatura disminuye hasta los menos 70 grados conforme aumenta su altitud. Se extiende desde la estratopausa, zona de contacto entre la estratosfera y la mesosfera, hasta una altura de unos 80 kilómetros, donde la temperatura vuelve a descender hasta unos menos 80 grados o menos 90 grados. Su límite superior es la mesopausa. Termósfera, o ionosfera. Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros de altura. En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno. Allí se produce la destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los menos 76 grados hasta llegar a 1500 grados. Su límite superior es la termopausa o ionopausa. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es una arte.